Muchas personas creen que solo van a encontrar paz cuando todo a su alrededor esté en completo silencio. Pero la verdad es otra. Puedes estar de vacaciones, con dinero en la cuenta, sin que nadie te exija nada, y aún así sentir que tu mente está en colapso por dentro. Porque la tranquilidad real no depende de las circunstancias, depende de la estructura interna que tú hayas construido para enfrentarlas. Y esa estructura no se derrumba de golpe, se resquebraja en silencio. Una molestia que regresa, una palabra mal digerida, una tensión que crece sin aviso. Hasta que te das cuenta, no es el mundo el que te saca de tu centro, es tu mente que dejó de protegerse. Pero sí existe un camino de regreso, sí existen actitudes que blindan tu calma. No son fórmulas mágicas, son hábitos estoicos, prácticos y profundos. Cambian tu forma de reaccionar, de interpretar, de vivir. Y hoy, en este video, voy a mostrarte 10 hábitos estoicos que restauran tu paz interior. Y el primero de ellos empieza con una decisión. Reacciona con firmeza, como quien ya entendió que la verdadera paz no se mendiga, se construye. Escribe en los comentarios: hoy elijo la calma, soy estoico. Porque cuando tu conciencia despierta, hasta aquello que antes te perturbaba se vuelve demasiado pequeño como para sacudirte. Solo antes de comenzar quiero pedirte 2 cosas. Dale like al video y suscríbete al canal. Solo así este contenido puede llegar a más personas. Ahora sí, vamos a empezar. Hábito 1. Antes de reaccionar, respira. Imagina la escena. Estás en el tráfico. El reloj te presiona, el celular vibra sin parar y todo a tu alrededor parece hecho para sacarte de quicio. La mente ya despertó acelerada, tratando de resolver lo que ni siquiera ha empezado. Y entonces, como una prueba del universo, un carro se te atraviesa con brutalidad y encima toca la bocina, como si tú tuvieras la culpa. En ese momento, todo dentro de ti pide una reacción. La rabia sube como fuego seco y el impulso es claro: responder con la misma moneda y demostrar que no aceptas ser irrespetado. Pero ahí es donde empieza la diferencia entre quien vive a merced del mundo y quien aprendió a protegerse desde dentro. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino el juicio que hacemos de ellas. La escena es neutra, lo que cambia es el lente con el que la miras. Puedes interpretar eso como un ataque personal y reaccionar como si fueras un campo de batalla ambulante, o puedes hacer lo que pocos se atreven a hacer: detenerte. Respirar antes de reaccionar no es señal de debilidad, es un acto de resistencia silenciosa. Es como si, al inhalar profundo, levantaras un escudo invisible entre tú y el caos, como si dijeras: aquí adentro, quien manda soy yo. Esa pausa es una decisión, y las decisiones cambian destinos. Respirar cambia el ritmo del corazón, cambia el tono de la voz, cambia el rumbo de la conversación. Respirar no es solo oxígeno, es inteligencia emocional en estado puro. En los segundos que respiras, ganas tiempo, y el tiempo es poder. Tiempo para pensar, para relativizar, para escoger. Y es en ese intervalo donde habita la libertad de no volverte igual a quien te hirió. La próxima vez que sientas que la sangre te hierve, haz un trato contigo mismo. Antes de cualquier palabra, de cualquier gesto o de cualquier decisión, inhala, sostén y exhala. Deja que el aire circule donde la rabia quiere quedarse, porque la madurez emocional empieza justo ahí, en ese espacio invisible entre el estímulo y la respuesta. Entrena eso, transforma la respiración en tu primer escudo, porque quien respira antes de reaccionar, vive después con menos arrepentimiento. Hábito número 2. Observa, pero no absorbas. ¿Alguna vez te has sorprendido dándole vueltas a una frase que alguien te dijo hace horas?
No fue un ataque directo, quizás ni siquiera fue intencional, pero había algo en el tono, en lo que no se dijo, que se te quedó atrapado. Y aunque la conversación ya había terminado, esa palabra seguía ahí como un eco molesto golpeando en tu cabeza. Intentaste seguir con tu día normalmente, pero tu mente volvía una y otra vez a ese momento, imaginando lo que debiste haber dicho, cómo podrías haberte defendido, o simplemente tratando de entender por qué dolió tanto, y sin darte cuenta permitiste que un comentario externo se convirtiera en un ruido interno. Eso es lo que pasa cuando dejamos de observar y empezamos a absorber. Cuando no tratamos una provocación como lo que realmente es, algo externo, y dejamos que se instale dentro de nosotros, como si tuviera derecho a quedarse. Pero no lo tiene, y nunca lo tuvo. Epicteto ya nos lo advertía. Si alguien intenta herirte, es tu propio juicio el que crea la herida. No es lo que dicen lo que duele, es lo que tú crees sobre lo que dijeron. La ofensa no entra sola, eres tú quien la deja pasar. Tu mente debería ser como una casa bien cuidada, limpia, protegida, silenciosa por dentro. No dejarías entrar a un extraño con los zapatos sucios, ni permitirías que alguien gritara en medio de tu sala. Entonces, ¿por qué dejar que palabras cargadas de desprecio, sarcasmo o juicio caminen libremente por tus pensamientos? La madurez emocional vive en la capacidad de escuchar sin contaminarse, de ver una actitud agresiva y entender que dice mucho más sobre la confusión del otro que sobre ti, de mantener tu centro intacto, incluso cuando todo parece querer sacarte de él. La próxima vez que alguien te lance una crítica vacía, una broma pesada o un comentario sin sensibilidad, visualiza eso como un objeto arrojado contra una pared. Puede chocar, puede hacer ruido, pero solo entra si la pared está agrietada. Y por eso debes fortalecer tu límite interno, para no permitir que lo que viene de fuera cambie quién eres por dentro. Puedes escuchar todo y absorber solo lo que te sirva. Puedes observar sin cargar. Puedes percibir sin reaccionar, y cuando lo hagas vas a notar que el silencio de no reaccionar muchas veces es más poderoso que cualquier respuesta. Hábito número 3. No entres en peleas inútiles. Algunas discusiones no comienzan por diferencias de ideas, comienzan porque el ego se sintió amenazado. A veces basta con una palabra mal dicha, una mirada torcida, o incluso un silencio mal interpretado como ofensa. En cuestión de segundos, lo que era solo un malentendido se convierte en un combate, y cuando te das cuenta, ya estás en medio de una guerra que ni siquiera sabes por qué empezó. Así es como desperdiciamos energía en cosas que no valen la pena, en peleas que no nos enseñan nada, que no nos transforman en nada, y que al final solo nos dejan con una sensación de cansancio y frustración, porque en el calor del momento nadie escucha, nadie quiere comprender, solo quieren ganar. ¿Pero ganar qué? Como decía Marco Aurelio, evita las disputas fútiles porque desvían el alma del camino. Y él sabía bien de lo que hablaba. Porque cuando entras en una discusión inútil, incluso si tienes la última palabra, pierdes algo invisible, pierdes tiempo, pierdes paz y pierdes enfoque, y a veces incluso pierdes el respeto por ti mismo. Es fácil dejarse llevar, responder a la provocación, entrar en el juego y querer tener la razón. Pero eso solo demuestra que todavía estás siendo gobernado por tus impulsos. Lo difícil es dar un paso atrás, mirar la situación, respirar y preguntarte, si gano esta discusión, ¿qué gano de verdad? La mayoría de las veces, la respuesta es nada. No hay trofeo al final del conflicto, solo desgaste. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes elegir el silencio, no como una huida, sino como protección.
no como debilidad, sino como dominio. Rechazar la invitación al caos es un acto de fuerza interior. Es decirte a ti mismo que tu tiempo, tu energía, tu paz no están en venta, que no tienes que demostrarle nada a nadie, que tu evolución vale más que tener la razón, y que algunas batallas se ganan precisamente cuando te niegas a pelear. Tú no estás aquí para ganar discusiones, estás aquí para ganar claridad, para crecer y para ir más allá. La próxima vez que alguien intente arrastrarte a un enfrentamiento inútil, recuerda, no es cobardía elegir el silencio. Cobardía es perderte a ti mismo solo para alimentar el orgullo. Hábito número 4. Cambia el pensamiento, no el problema. A veces, lo que te destruye no es lo que pasó, sino lo que pensaste que eso significaba. Pasaste por una crítica, por un comentario frío, por una actitud que te tomó por sorpresa. Y en el instante siguiente, tu mente construyó una historia. No solo sobre lo que ocurrió, sino sobre tu valor, tu capacidad, tu lugar en el mundo. Esa crítica se volvió una sentencia, esa frase se convirtió en un retrato, y ese momento se transformó en un reflejo distorsionado de quien tú crees ser. Así es como funciona el ser humano cuando vive en piloto automático. No responde a los hechos, responde a las historias que construye sobre esos hechos. Séneca ya advertía sobre esto. Decía, el sufrimiento nace más de las opiniones que formamos, que de las situaciones que realmente vivimos. Y esa es una de las grandes trampas de la mente. Inventa, exagera y dramatiza. Y sin darte cuenta, terminas cargando un peso que no viene del mundo, sino de tu interpretación. Los estoicos entrenaban justo lo contrario. No buscaban consuelo en frases motivadoras, sino claridad en preguntas difíciles. Cuando algo los golpeaba, no se preguntaban, ¿por qué me pasó esto a mí? Sino, ¿cómo puedo crecer a partir de esto? ¿Esto realmente dice algo sobre mí o dice más sobre la otra persona? ¿Qué estoy asumiendo como verdad sin reflexionar? Ese cambio en las preguntas es lo que permite reescribir el pensamiento. No borras lo que ocurrió, pero cambias el lugar dentro de ti donde eso va a habitar. Y ese desplazamiento es liberador. Dejas de sabotearte con pensamientos automáticos y empiezas a actuar con discernimiento. En lugar de reforzar la herida, transformas el impacto en combustible. En vez de paralizarte con la crítica, empiezas a verla como una oportunidad para volverte aún más fuerte por dentro. Reescribir el pensamiento no se trata de negar el dolor, sino de quitarle el poder que tiene sobre ti. Es como mirar una tormenta y decir, no controlo la lluvia, pero sé dónde construir un refugio. Y ese refugio se construye con decisiones conscientes, con nuevas formas de interpretar, con el hábito de no aceptar el primer pensamiento como si fuera una verdad absoluta. Ahora, aquí va la práctica. Cada vez que algo te afecte, escribe lo que pasó. Y justo debajo, escribe 3 versiones alternativas del mismo hecho. Una más neutral, una más optimista y una más estratégica. Observa cómo reacciona tu mente ante eso. Entrena esto todos los días y te vas a dar cuenta de que la mente es moldeable. Se reconfigura con el tiempo, siempre y cuando estés dispuesto a ser el autor de lo que piensas y no solo un espectador, porque al final no es el mundo el que tiene que cambiar para que tengas paz, es el significado que tú le das a lo que el mundo te presenta. Y ese significado siempre ha estado en tus manos. Hábito 5. No esperes que los demás actúen como tú actuarías. Una de las causas más silenciosas de la frustración humana es esperar que los demás tengan el mismo corazón que tú, que piensen como tú, que actúen como tú, que devuelvan en la misma medida eso que tú entregas. Tú te entregas con integridad, ofreces apoyo, actúas con lealtad y en el fondo esperas, aunque no lo admitas,
que esa entrega vuelva de la misma manera, pero muchas veces no vuelve. Tú respetas y recibes irrespeto, tú eres amable y recibes frialdad, tú eres transparente y recibes silencio. Y entonces comienza el ciclo amargo. La mente intenta entender, justificar, encontrar sentido, pero lo único que crece es la sensación de injusticia. ¿Seré yo el problema? Te preguntas, pero no eres tú. Es la expectativa que creaste de que el otro actuaría como tú. Marco Aurelio decía, espera que los hombres actúen según su naturaleza, no según tu voluntad. Y eso lo cambia todo. Porque mientras sigas esperando que el otro te trate con la misma conciencia que tú llevas dentro, vas a seguir lastimándote. Las personas no actúan con base en lo que tú mereces, sino con base en lo que saben, en lo que han aprendido, en lo que cargan, y eso incluye traumas, limitaciones, miedos y heridas que tú no tienes cómo ver. Aceptar esta realidad no es rendirse ante las personas, es liberarse de la necesidad de ser comprendido por quien todavía no sabe comprender. Es entender que cada quien entrega lo que puede, desde su nivel de lucidez, y que exigir madurez de quien aún vive en automático es como esperar que una semilla se comporte como un árbol. No va a pasar y vas a decepcionarte cada vez que lo esperes. Entonces, en lugar de esperar reciprocidad exacta, actúa por convicción. Sigue siendo leal, justo, claro, no porque alguien lo merezca, sino porque eso te representa. Tú no haces el bien para controlar al otro, tú haces el bien para mantenerte entero, y eso es un acto de fuerza interior, no de ingenuidad. Pero no te confundas, esto no es aceptar cualquier cosa. Esto es poner límites, es aprender a ajustar lo que tú ofreces, con base en lo que el otro está emocionalmente apto para recibir. Es dejar de desgastarte intentando cambiar a quien aún no quiere cambiar, y sobre todo, es proteger tu energía de la frustración que nace de un error básico, querer frutos dulces de quien aún no ha echado raíces. Ahora, aquí va la práctica. Cuando alguien te decepcione, en lugar de desgastarte o culparte, anota lo que esperabas y al lado escribe, esa era mi expectativa, no una obligación del otro. Bueno, eso alinea tu visión con la realidad. Eso te devuelve el poder de seguir siendo quien eres, sin enfermarte por dentro, intentando entender lo que no está en tus manos. Porque la verdadera paz no está en lograr que los demás actúen como tú quisieras. Está en aprender a mantenerte firme, incluso cuando ellos no pueden, y seguir siendo entero, incluso cuando nadie lo reconozca. Hábito 6. Domina tu cuerpo para poder dominar tu mente. La mayoría de las personas intenta calmar la mente con argumentos, pero olvida que la mente escucha primero al cuerpo. Cuando llega la rabia, no viene con un aviso. Se insinúa como un calor que sube por la espalda, una presión en el estómago, una tensión en la mandíbula. El cuerpo da la alarma antes de que se forme el pensamiento, y si no estás atento, ya estarás reaccionando cuando te des cuenta. Epicteto enseñaba que el primer paso hacia el autocontrol es dominar lo que los demás pueden ver, el cuerpo, la expresión, el tono de voz, y solo después dominar lo que nadie ve, los pensamientos. Y eso tiene todo el sentido, porque el cuerpo es el mensajero inmediato de la emoción. Cuando te cierras físicamente, aceleras la respiración, endureces los hombros, estás enviando un mensaje claro al cerebro: estamos en peligro, incluso cuando no lo estás. Y ese simple mensaje distorsiona todo: tu percepción, tu forma de hablar, tus decisiones. Por eso, todo estoico aprendía a comenzar por el cuerpo. Entonces, antes de hablar, respira. Antes de reaccionar, suelta los hombros. Antes de tomar una decisión, observa en qué estado estás.
Porque muchas veces no es la situación la que te está presionando, es tu cuerpo que ya está en modo defensa, aunque no haya ninguna amenaza. Dominar el cuerpo no significa fingir que estás tranquilo, significa construir, poco a poco, la fisiología de la serenidad. Es cuando todo te empuja a gritar, pero tú bajas el tono. Cuando todo en ti quiere avanzar, pero tú das un paso atrás. Ahí es cuando inviertes el juego. Y no se trata solo de autocontrol, se trata de liderazgo emocional. Si no lideras tu propio cuerpo, serás liderado por los instintos. Y en ese estado, siempre vas a reaccionar como un rehén, no como una elección. El verdadero poder es el de quien observa su propia tensión y decide actuar a pesar de ella. El de quien siente el calor de la furia subiendo, pero rechaza la invitación a explotar. ¿Quieres una práctica real? Elige un momento del día en el que sueles irritarte. Puede ser el tráfico, el correo que nadie respondió, la reunión tensa. Y antes de actuar, haz esto. Respira lentamente durante 3 segundos y mueve el cuello. Parece poco, pero ese gesto envía una nueva señal al cerebro. Estamos en control. Y eso, repetido con el tiempo, entrena tu mente para reaccionar con claridad, incluso en medio del caos. Porque el cuerpo es el primero en ser afectado y también puede ser el primero en salvarte. Quien aprende a escuchar sus señales, gana tiempo. Y quien gana tiempo, gana poder. El poder de no dejarse arrastrar más por su propia reacción. Y si quieres aprender más sobre autocontrol emocional, suscríbete y activa las notificaciones. Cada video puede ser un paso hacia tu fortalecimiento. Hábito 7. Aléjate de lo que te desequilibra. Hay lugares donde el alma aprende a encogerse. Entras sonriendo, pero poco a poco te vas quedando en silencio. No porque te falte valor, sino porque sobra tensión. A veces ni siquiera es algo explícito. Nadie te ataca, nadie te echa, pero algo dentro de ti siente: aquí no puedo respirar. Y aún así insistes, porque crees que es solo una etapa, porque te enseñaron a aguantar y piensas que con el tiempo todo se acomoda. Pero lo que realmente se acomoda es tu límite. Empiezas a ver normal vivir en estado de alerta, caminar con cuidado, como si todo fuera frágil. Te parece normal sentirte agotado y fingir que todo está bien. Pero Epicteto decía: si algo debilita tu alma, aléjate. No negocies con lo que te desestabiliza. No te acostumbres al malestar emocional como si fuera parte del precio. Imagina tu mente como un vaso con agua limpia. Cada ambiente tóxico, cada presencia manipuladora, cada relación que te exige demasiado, deja caer una gota de tinta oscura. Al principio, el agua aún parece clara, pero día tras día te vas volviendo turbio sin darte cuenta, hasta que un día te miras y ya no te reconoces. Por eso, el alejamiento es necesario, no como castigo, sino como purificación. No se trata de huir de los problemas, sino de dejar de intoxicarte con lo que no va a cambiar. Puedes seguir siendo una buena persona, sin seguir estando disponible para todo. Puedes seguir siendo íntegro, incluso si te apartas de lo que te desgasta. Aquí va la práctica. Identifica un ciclo que te agota, una conversación repetitiva, una obligación impuesta, un grupo donde te anulas, y establece un límite claro. Puede ser una pausa de un día, puede ser reducir el tiempo o puede ser el silencio. Observa lo que ocurre dentro de ti en ese intervalo. Si sientes ligereza, es señal de que nunca necesitaste esa carga, porque hay lugares donde tu presencia no florece, solo resiste. Y resistir todo el tiempo no es virtud, es abandono propio. La madurez es saber cuándo quedarse y cuándo partir. Hábito 8. Practica la empatía estoica todos los días. Existe un tipo de sabiduría que no grita, solo observa y actúa de otra manera.
es lo que los estoicos llamaban ver más allá de la superficie. Imagina que cada persona que se cruza en tu camino lleva una mochila en la espalda. Tú no puedes ver lo que hay dentro, pero esa persona sí siente el peso. Algunas vienen cargadas de rabia, otras de miedo y otras ni siquiera se han dado cuenta de lo que están cargando. Y tú, sin saber nada, terminas recibiendo el impacto de ese exceso. Tal vez sea un empleado que te trata con frialdad, un compañero que responde de forma cortante, un familiar que habla como si todo fuera tu culpa. El instinto te dice que reacciones, pero la sabiduría te dice que mires de nuevo. ¿Será que esa persona en realidad está hablando conmigo? ¿O le está hablando al mundo que ya la lastimó antes? La empatía estoica no se trata de ponerse en el lugar del otro, se trata de darse cuenta de que quizás el otro ni siquiera sabe dónde está. Se trata de entender que no es algo personal, es algo histórico, y más que eso, que tú puedes decidir no amplificar ese ciclo. Marco Aurelio hacía eso incluso con sus enemigos políticos. Antes de juzgar a alguien, él se preguntaba, si yo hubiera vivido la misma vida que él, pensado las mismas cosas, sufrido los mismos dolores, ¿actuaría de forma diferente? Esa reflexión, repetida con honestidad, no transforma al otro, pero sí transforma la manera en la que tú lo ves. Y eso lo cambia todo, porque cuando dejas de esperar coherencia de quien vive en conflicto interno, dejas también de decepcionarte. Cuando entiendes que no se trata de ti, te liberas del ataque. Y cuando rechazas el papel de víctima, te conviertes en el protagonista de tu reacción. Aquí tienes una práctica estoica para los próximos días. Elige a una persona difícil. Puede ser alguien cercano, alguien del trabajo, alguien que siempre parece estar a la defensiva. En vez de crear historias sobre ella como «no le caigo bien» o «es una persona arrogante», intenta hacer lo contrario. Escribe 3 posibles razones invisibles para su comportamiento, no para justificar, sino para suavizar la dureza de tu juicio. Vas a notar algo curioso. Cuando la mente se abre a la comprensión, el cuerpo responde con ligereza. La irritación desaparece, el tono cambia, el roce se disuelve y el conflicto que parecía inevitable ni siquiera empieza. La empatía estoica es eso, es reconocer el peso sin tener que cargarlo, es ver el dolor del otro sin convertirlo en tuyo, es decidir que tu estado emocional no depende de quien pasa, sino de quien permanece, tú. Hábito número 9. Corta el exceso. Vive lo esencial. Hay días en los que llegas al final del día agotado, pero sin saber por qué. Miras hacia atrás y no logras señalar nada realmente importante que hayas hecho. Solo respuestas rápidas, interrupciones, tareas urgentes que parecían urgentes pero que ahora ni siquiera tienen sentido. Es como si tu energía hubiera sido secuestrada por las pequeñas cosas, y en el fondo, así fue. Séneca decía, la felicidad está en enfocarse en lo que importa, pero el mundo te empuja en la dirección contraria. Te llena de distracciones, provocaciones, urgencias falsas. Y, si no eliges tú lo que va a ocupar tu atención, alguien más lo elige por ti. Reaccionas a un mensaje grosero, respondes una crítica que ni valía la pena, te molestas con alguien que se cuela en la fila, entras en discusiones que no cambian nada, y al final estás mentalmente agotado por cosas que no deberían durar más de 5 segundos. Es lo que los estoicos llamaban muerte por 1000 cortes invisibles. No caes por un solo golpe fuerte, sino por pequeños desperdicios diarios de enfoque. La solución, vivir con criterio y elegir en qué vale la pena invertir tu tiempo como quien escoge qué sembrar en tierra fértil. Porque cada pensamiento alimentado, cada emoción cultivada, es una semilla y todo lo que riegas, crece. Aquí va el ejercicio estoico para hoy. La próxima vez que algo te moleste, antes de reaccionar, hazte 2 preguntas simples.
¿Esto va a importar dentro de 5 días? ¿Va a importar dentro de 5 años? Si la respuesta es no, no insistas. No gastes energía donde no hay retorno. No ofrezcas tu atención como si fuera infinita. Necesitas entender algo. Lo esencial no grita, no exige, no dramatiza, no causa confusión. Lo esencial es silencioso, es eso que permanece cuando el ruido se acaba. Y solo quien aprende a proteger lo esencial puede vivir con ligereza en un mundo pesado. Porque la verdadera fuerza está en no dejarse distraer. Está en caminar con claridad por dentro, incluso cuando todo afuera intenta confundirte. Hábito número 10. Entrena el desapego emocional. Existe una ilusión sutil que nos atrapa, la de creer que, con suficiente esfuerzo, podemos hacer que todo salga bien, que podemos salvar relaciones, aclarar malentendidos, cambiar comportamientos, convencer a alguien que aún no ve, evitar pérdidas. Pero detrás de esa búsqueda hay una verdad incómoda. Entre más intentamos controlar lo que no nos pertenece, más nos alejamos de nuestra propia serenidad. El desapego emocional no es frialdad, es inteligencia. Es cuando entiendes que hay vínculos que solo se sostienen con esfuerzo unilateral, expectativas que nunca serán correspondidas, diálogos que se repiten como ciclos viciosos. Intentas, insistes, retrocedes, lo vuelves a intentar y en el fondo sientes que te estás vaciando. No por la ausencia del otro, sino por permanecer en algo que ya perdió el sentido. Los estoicos no recomendaban la apatía, recomendaban el realismo. Séneca decía que gran parte del sufrimiento humano nace de resistirse a los hechos. Cuando aceptas lo que es, cuando dejas de idealizar el potencial de quien ya mostró sus límites, algo dentro de ti se reorganiza. Dejas de luchar contra la corriente y empiezas a nadar en dirección a tu propia integridad. No es una ruptura escandalosa, es una decisión silenciosa. No esperar más de quien no puede dar, no exigir presencia de quien ya se fue por dentro, no insistir en lazos que solo se mantienen por costumbre. El verdadero desapego no es indiferencia, es respeto por ti mismo, por el tiempo que pasa, por la paz que tienes el deber de proteger. Practicar el desapego emocional es rechazar el papel de rehén. Es cuando decides que tu estabilidad ya no va a depender del estado de ánimo, de la atención o de la ausencia de alguien. Es cuando haces silencio frente a la necesidad de tener la razón, de ser comprendido, de justificar cada paso. Y en su lugar, colocas algo mucho más valioso, el autocuidado. Hoy, tal vez necesitas hacer justamente eso, no romper, no pelear, no explicarte, solo soltar. Soltar el control, soltar la expectativa, soltar el ciclo. Decir mentalmente, esto no me define, esto no es mío, esto ya no va a marcar el ritmo de mi vida, porque al final, tu paz comienza exactamente en el punto donde dejas de intentar controlar lo que no depende de ti. Si llegaste hasta aquí, comenta, yo elijo la calma. Y no lo olvides, suscríbete, deja tu like y comparte con quien lo necesite. Gracias por ver.